Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la iglesia, el pastor principal, y estamos en un estudio de Colosenses. Estamos todavía en el capítulo 1. Estamos viendo la importancia de nosotros como creyentes de ver que Jesucristo debe tener la preeminencia en todo. Y hemos ya visto la salutación del apóstol Pablo, muy común en sus cartas. Después vemos cómo él está orando por los creyentes. Y ahora estamos en versículos 9 al 14. Y para que no olvidemos de qué se trata, voy a leer esa sección de nuevo, aunque ya hemos visto parte de lo que nos ha dicho estos versículos. Si quieren saber y rellenar un poco, si no los han visto, pueden ir a algunos de los videos que vienen antes de este para después tomarlos en el orden de esta serie. Colosenses 1 y versículos 9 al 14. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos tomando secciones de este libro y profundizando un poco más para aprender cómo nosotros podemos no solamente estudiar mejor la Biblia, pero aplicarla a nuestras vidas. En Colosenses, aquí capítulo 1 y versículo 9, Pablo les está diciendo que es supremamente importante que ellos entiendan cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y esa voluntad requiere que ellos tengan sabiduría, que es conocimiento bien aplicado, e inteligencia, o sea, que comprendan bien, más profundo de simplemente un vistazo superficial, pero comprendan bien cuál es la voluntad de Dios. Y hemos visto que la voluntad de Dios es general para todo creyente, eso lo encontramos en la Biblia, pero también hay una voluntad específica para cada uno que es guiado por el Espíritu Santo. Y eso lo vimos unas semanas atrás. Ahora estamos enfocados en lo que dice aquí, que deberíamos nosotros andar como es digno del Señor. ¿Qué significa una vida digna? Bueno, la palabra significa una vida apropiada, una vida que realmente refleja que nosotros somos hijos de Dios. Tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver que nosotros no queremos avergonzar a Dios con nuestro comportamiento. Y ya hemos visto qué tan importante es para nosotros tener una vida digna. Lo vimos en que dice aquí estos versículos que deberíamos agradar a Dios en todo, que deberíamos llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Esas tres cosas las vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver los últimos dos en esta lista. Cuando vemos una lista así en la Biblia, deberíamos nosotros evaluar nuestra vida y decir, bueno, ¿cómo me va en estas áreas? ¿Estoy agradando a Dios en todo? ¿Estoy llevando fruto? ¿Hay evidencia de la presencia de Dios en mi vida? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? Y los últimos dos que vamos a ver hoy es vivir en el poder de Dios y agradecer a Dios en todo. Eso lo vemos en los versículos 11 en adelante. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué significa vivir en el poder de Dios? En Filipenses capítulo 4 tenemos uno de los versículos quizás más conocidos de la Biblia, Filipenses 4 y versículo 13. En muchos casos se saca fuera de contexto,
Pero es verdad lo que nos está diciendo el apóstol aquí, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Él está resumiendo lo que ha estado viviendo y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me fortalece, me da su fuerza. Eso lo vemos a través de toda la Biblia, como Él ha fortalecido a su pueblo, los que creen en Él, los que confían en Él, los que esperan en Jehová, renuevan sus fuerzas como águila, dice la Biblia, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tenemos esas promesas de Dios y Pablo aquí está diciendo, yo he pasado un mal momento, he estado encarcelado, he sido golpeado, algunos me abandonaron, otros volvieron al mundo y me dejaron solo, pero él dice en versículo 12, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, el contexto nos está diciendo que venga lo que venga a nuestra vida, nosotros nos podemos enseñar contentamiento en la presencia y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo puedo yo aguantar o pasar a llevar estas cargas, yo las puedo cargar en Cristo que me fortalece. Este tema del poder de Dios es un tema que vemos mucho en las cartas del apóstol Pablo. Les voy a dar solamente algunos pasajes, unos ejemplos rápidamente. Los hemos visto antes, así que no quiero pasar mucho tiempo en Efesios, por ejemplo, capítulo 1. Es uno de mis pasajes favoritos y lo menciono a menudo, Efesios 1 y versículo 19. Porque es importante que nosotros entendamos cuál es el poder de Dios en nosotros. Es porque la mayoría de nosotros no intentamos hacer cosas por temor de que vamos a fracasar o que no los vamos a poder hacer nosotros. Y la verdad es que nosotros en nosotros mismos no tenemos lo que necesitamos para poder cumplir la voluntad de Dios en todo. Necesitamos a Dios en todo momento. Efesios 1, versículo 19, cuando Pablo aquí está orando, él dice, y estoy orando por ustedes para que sepan cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Ahí está la clave. Tenemos que creer que el poder de Dios se expresa en y a través de nosotros cuando pedimos que Él esté obrando en y a través de nosotros. Tenemos que creerlo según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Todo lo que Dios demostró en cuanto a su poder en Cristo Jesús ahora opera en nosotros, dice versículo 16 del capítulo 3. Efesios 3, versículo 16 y después vamos al 20 y 21. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, otra oración del apóstol Pablo. Él está orando que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, dice la Biblia en Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por el Espíritu, Dios nos puede dar las fuerzas que necesitamos. Y Él está orando de que ellos comprendan cuál es ese poder y lo experimenten. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él está diciendo, no estamos hablando de que Dios puede hacer mucho en el mundo, aunque eso lo sabemos. No estamos pensando que Él puede hacer mucho en la vida del pastor, o en la vida de un misionero, en la vida del evangelista, o en la vida de otro hermano, o otra hermana, o otra familia, o alguien en otra parte del mundo. Tienes que pensar que Él puede hacer mucho más de lo que pides o entiendes en ti, porque es el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios opera en nosotros y a través de nosotros, en su poder, es evidente que Él es el que está obrando y Él recibe la gloria, y no nosotros. Por eso es tan importante que confiemos de que Él esté obrando. Es más, cuando estamos en una guerra espiritual, dice Efesios capítulo 6 y versículo 10, que deberíamos estar fortalecidos no en nuestro poder,
no en nuestra propia prudencia, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, sino en lo que nos da Dios. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos tenemos que vestir de la armadura, claramente. Tenemos que saber cómo resistir al enemigo, claramente. Pero el poder que nosotros usamos para resistir y para tener la victoria proviene de Dios, operando en nosotros. Y es por eso que la única forma que podemos vivir una vida digna del Señor es si el Señor está haciendo posible lo que nosotros no podemos lograr solos. Es lo que el apóstol dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Comenzando en el 6, podemos leer que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Por todo el mundo esa luz va a brillar. Y tenemos ese tesoro de ese conocimiento, de ese mensaje de buenas nuevas. Tenemos eso en vasos de barro, o sea, vasos imperfectos, somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que sea evidente que Dios está obrando. Él elige, dice también 1 Corintios, lo vil de este mundo, lo poco sabio, lo que realmente no aparenta ser algo poderoso o hábil. Dios elige esas cosas para que Él sea glorificado en nosotros. Y cuando nos sentimos débiles, dice el apóstol en su testimonio en 2 de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo aquí dando testimonio personal, él dice: yo tuve visiones y estuve yo en la presencia de Dios, sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no estoy seguro, pero para que no me enaltezca demasiado, dice él en el versículo 7, 1 Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón a mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una de las cosas que me molesta es cuando un cristiano dice: no, pastor, eso yo no lo puedo hacer. No me pida eso. Pastor, yo no tengo habilidad para eso, yo no tengo el conocimiento para eso. En eso yo no puedo servir a Dios. Cuando es evidente en nosotros que tienen el don que Dios les ha dado y que no lo están desarrollando en el cuerpo de Cristo como deben, y es simplemente porque no le creen a Dios cuando Dios dice: yo puedo hacer mucho en ti, aún en tu debilidad. Puedo hacer mucho más de lo que tú piensas o aún pides. Y es porque simplemente no hemos meditado, no hemos confiado, no hemos estudiado o entendido el poder de Dios y cómo Él lo puede ocupar en nosotros. Ahora, este vivir en el poder de Dios no solamente hace que nosotros tengamos una vida digna, pero resulta en algo. Volvamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 11, dice: fortalecidos con todo poder, después dice: conforme a la potencia de su gloria. ¿Con qué fin o cuál va a ser el resultado? Para toda paciencia y toda longanimidad. Esa palabra paciencia, nosotros creemos que significa que simplemente es un aguante cuando las cosas van mal, pero con mala actitud. O sea, sí, yo estoy aquí y de aquí no me mueven y yo voy a esperar nomás, pero con mala actitud. De eso no se trata esta palabra en la Biblia. La Biblia dice que en todo deberíamos nosotros demostrar el gozo de Cristo en nosotros. Significa que nosotros vamos a tener paciencia, o sea, constancia, aún en tribulaciones,
y que no vamos a dejar que esas tribulaciones afecten nuestro gozo o que nosotros no podamos seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa paciencia, esa constancia. Lo vemos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, un pasaje muy conocido, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, o sea, todos los que vivieron por fe, mencionados en capítulo 11, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ahí está esa palabra, con paciencia la carrera que tenemos por delante, o sea, con constancia. Es una carrera larga, no es una que vamos nosotros a terminar pronto, es algo que requiere constancia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos la constancia de Jesucristo, aún en medio de dificultades. Vemos la constancia en otro pasaje, Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. La Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Entonces aquí tenemos la palabra, la misma palabra que se traduce paciencia en otras partes de la Biblia, aquí se traduce perseverando en forma de verbo. Está usando esa palabra para decir que esta palabra significa una constancia o perseverar en lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Y eso lo podemos hacer solo por el poder que Dios nos da. La palabra longanimidad es la otra palabra en este versículo 11 de Colosenses 1, que significa también perseverancia. Es simplemente una palabra sinónima de la palabra paciencia, y lo vemos en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 4 al 6. Antes bien, dice el apóstol, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, y como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo está diciendo en todos estos extremos que estamos nosotros viviendo en este ministerio, tenemos esta longanimidad, tenemos esta perseverancia, estamos continuamente haciendo lo que debemos hacer, venga lo que venga. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 ocupa esta palabra también en el versículo 41. Hechos 5, 41. Los apóstoles aquí han estado predicando el evangelio, fueron azotados, les prohibieron predicar el mensaje. Y versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí están demostrando ellos gozo en medio de dificultad, están demostrando esta perseverancia, que ellos eran tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Seguimos entonces viendo cómo podemos agradar a Dios o tener una vida digna. No es solamente vivir en el poder de Dios que Él nos da, demostrando así que Él está en nosotros,
pero debemos también agradecer a Dios con gozo. Volvemos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 11 y 12. Pablo dice aquí, fortalecidos con todo poder, lo que acabamos de ver, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo creo que una de las cosas que yo he notado hoy, especialmente en tiempos modernos, es la falta de gozo en el creyente. Hay muchos que simplemente se dejan llevar por los problemas de la vida, están agobiados, tristes, sin ilusiones, están continuamente quejándose de las cosas, viendo siempre que el vaso está casi vacío, están viendo los problemas y no las oportunidades, no están viendo que un problema trae consigo la oportunidad de crecer y que Dios puede obrar en nosotros a través de esas dificultades, nos puede enseñar mucho, puede demostrar su poder en y a través de nosotros. Es una oportunidad para crecer en fe, para fortalecernos en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir la vida cristiana. En lugar de ver esas oportunidades y ver que es normal que el creyente va a padecer y tener dificultades como todos los demás, se quejan, están constantemente hablando mal de otros y de situaciones y están diciendo, ¿dónde está Dios? Cuestionando a Dios. Y es tan común eso que uno lo ve por todo el internet. Uno lo ve en Facebook, lo ve en Twitter, lo ve en un montón de plataformas donde todos se pasan quejándose de que las cosas van de mal en peor y que ellos sienten que no tienen ningún control sobre sus vidas y se ve que no están confiando en Dios. Y aquí Pablo está diciendo, hermanos, deberíamos nosotros vivir con gozo. La palabra gozo aparece muchas veces en la Biblia y muchas veces ligada con paz, muchas veces ligada con el creer en Dios. Van de la mano. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 24. Vemos un pasaje que usa estas mismas palabras. Hechos 20 y versículo 24. Él ha estado hablando de prisiones, de tribulaciones que le esperan, que el Espíritu Santo le ha revelado que estas cosas vienen, y él se está despidiendo de algunos hermanos y diciendo, yo tengo claro que esto es lo que me espera. Pero dice versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él dice, yo quiero terminar mi carrera bien, quiero estar hasta el último momento cumpliendo mi ministerio, pero él dice, podría haber dicho con mucha fe, confiando en Dios, con mucho poder en el Espíritu Santo, podría haber ocupado muchas palabras, pero él aquí dice, él quiere acabar su carrera con gozo. Interesante que de todo lo que podría haber dicho, elige esa palabra. ¿Qué significa gozo? Significa más que simplemente una felicidad superficial que depende de las circunstancias. El gozo es la base de la presencia de Dios en nosotros, que sabemos, venga lo que venga, no podemos estar fuera del amor de Dios, Él nunca dejará de amarnos, saber que Él todo lo tiene programado y planificado para nuestro bien, lo puede tornar para nuestro bien, aun si cosas fuera de nuestro control parecen estar en contra de nosotros. Todas esas promesas deberían llenarnos de un gozo, sabiendo que Dios está obrando aun cuando nosotros no entendemos por qué sucede lo que sucede. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 y versículo 13. Pablo aquí está ya terminando la carta y está dando una bendición para la congregación que está recibiendo esta carta, y él dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Como dije, esas palabras van juntos. En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder
del Espíritu Santo. ¿Qué quiere Él? Que abunden en esperanza. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, tendrán que creer que Dios puede, por esperanza, llenarlos de todo gozo y de toda paz. Tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los primeros son amor y después viene el gozo y justo después viene la paz en esa lista de cosas que produce el Espíritu Santo cuando Él está tomando el control de nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 4. Pablo está diciendo, aunque ustedes no han siempre obedecido como iglesia, yo los he tenido que corregir en una carta bastante fuerte, pero él dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Versículo 4 de 2 de Corintios 7. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Quiero volver a leer eso para que lo entiendan. Él dice, sobreabundo de gozo. Estoy tan lleno de gozo que está rebosando el gozo de mi vida en nuestras tribulaciones. ¿Cómo así? ¿Estamos en dificultades pero llenos de gozo? Sí, eso es lo que hace la presencia de Dios en nosotros y hace posible que nosotros agradezcamos a Dios en toda situación. Ahora, ¿por qué deberíamos nosotros tener este gozo? ¿Por qué debería sobreabundar el gozo en nosotros cuando las cosas no están yendo de acuerdo a nuestros planes y propósitos? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, volvemos a leer el versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre. ¿Por qué? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué podemos nosotros gloriarnos? ¿De qué podemos nosotros celebrar? ¿De qué podemos nosotros darle gracias a Dios y estar llenos, sobreabundando de gozo cuando estamos en tribulaciones? Que hay algunas cosas que no serán afectadas por esas tribulaciones. ¿Cuáles son esas cosas que este mundo no puede impactar, que no puede afectar? Veamos bien. Número 1, que Él nos ha hecho aptos para participar en una herencia. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Nos ha dado de su Espíritu, nos ha renovado completamente, nos ha limpiado de toda maldad, de todos nuestros pecados, para que nosotros podamos tener esta herencia de santos. Y son santos en luz. Cuando la Biblia habla de bueno y malo, de Satanás, del infierno contra el reino de Cristo y lo bueno que es Dios, cuando hace esas comparaciones, muchas veces hace esas comparaciones de luz y tinieblas. Y esas comparaciones lo hace aquí. Él dice, tenemos una herencia nosotros entre los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, no solamente tenemos una herencia, pero ya no tenemos que vivir bajo la opresión, bajo el poder de Satanás, bajo ese sentir de que no podemos escapar de las tinieblas. Ya no tenemos que andar en tinieblas. Ya no tenemos ese sentir de, uy, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo poder para controlar y dominar mis pasiones o lo que yo siento que tengo que cumplir en este cuerpo. Ojalá pudiera yo estar ya en la presencia del Señor, como dicen algunos. No, el Señor nos ha librado ya de la potestad de las tinieblas. No tenemos por qué vivir bajo el poder de Satanás y las tentaciones de este mundo. ¿Por qué? Porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ha trasladado es tiempo presente continuo. Estamos participando nosotros ya en ese reino. Claro, algún día lo vamos a ver, pero hoy día ya estamos participando de ese reino, aunque para nosotros nos parezca invisible. Yo soy miembro de ese reino, tú eres miembro de ese reino. Cristo es nuestro Rey y nosotros participamos de este reino. Nos da Él autoridad, nos da el poder, nos da a nosotros las promesas de su presencia y su provisión. Todo eso porque participamos
en su reino. Y después dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, mucho por el cual deberíamos agradar a Dios. Cristo aquí es demostrado ser preeminente sobre no solamente un reino, pero también que Él es preeminente y tiene la preeminencia en la redención y el perdón de pecados. Cristo se sacrificó por ti, se sacrificó por mí. Nosotros en Él tenemos el perdón de pecados. No tenemos por qué ahora llevar una carga o una culpa, un sentido de culpa. Ya no debería ser parte de nuestra vida. La Biblia dice claramente en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 2 y versículo 1 dice, hermanos, yo les he escrito esto para que no pequen, pero si han pecado, tenemos un abogado que es Cristo Jesús, el que aboga o el que intercede por cada uno de nosotros. No merecemos la gracia de Dios, no merecemos todo lo que Él nos ha dado, ni siquiera el poder con el cual nosotros podemos vivir esta vida. Aún en los momentos más débiles podemos ser fuertes en el Señor. Todo esto debería llenarnos a nosotros de un agradecimiento que rebosa en gozo. Yo creo que una de las cosas que para mí es más difícil de aceptar es que una persona no sea agradecida. ¿Qué tiene que ver entonces esto conmigo? Dirá alguno. Tenemos mucho que agradecer, pero no solamente tenemos mucho que agradecer, sino tenemos el poder para vivir una vida que le agrada a Dios, que es digna de uno que dice ser seguidor de Cristo Jesús. Pero depende de ti. Tú le tienes que creer, el poder está ahí. Pero si no estás enchufado con la fe, si tú no le crees a Dios, nunca vas a superar lo que está a tu alrededor. Si estás viviendo en tu mundo mirando las circunstancias y no mirando a Dios con ojos de fe, no vas a poder superar lo que estás viviendo en este momento. Yo te animo a que te empapes de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, que hacen posible que nosotros aumentemos nuestra fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y al aumentar nosotros nuestra fe, al creerle a Dios, vamos a ver cómo opera el poder de Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, opera en nosotros. Y tendremos la plena confianza que nuestros pecados son perdonados, que nosotros participamos de un reino de su amado Hijo, en quien nosotros tenemos una herencia con todos los santos en luz. Eso debería llenarte de un gozo que rebosa continuamente en agradecimiento a Dios. El Señor te bendiga. Espero que su palabra hoy tenga un impacto en tu vida.